¿La muerte es el fin o es un tránsito? La muerte es el tránsito a la continuación de la vida. La muerte es la vida y la vida es la muerte, es la misma cosa. Me gustaría saber personalmente, más allá de tus investigaciones, qué es lo que te ha hecho pensar así. Cuando tu hermano, a unos minutos de esa muerte, te dice diles que me ayuden a ir al sitio donde voy, es porque él tiene una expansión de la conciencia que ya empieza a percibir que él está más allí que aquí. Yo creo que a mí me dejó algo que me ha dado una visión de esto, que no es ya el creer, sino el tener absoluta certeza de que las cosas continúan. En el mundo de la medicina hay varios que hablan de esto. Hay estudios que se han publicado en la revista de Lancet, que es una revista súper prestigiosa, que lo podremos hablar después de Pinball Nobel y demás. Hablamos un poco del cerebro, dos conceptos muy interesantes, materia y energía. En el cerebro, los pensamientos, los recuerdos, la memoria, no todo está ahí metido. ¿Quieres decir, hay un servidor aquí, ¿no? Pero apunta a que pueda haber otro servidor, una conciencia no local? Todo lo que se está investigando apunta a eso, es como lo de tener los datos en la nube, ¿no? Vale. En mi opinión, todo está conectado. Es lo de la no dualidad. Es decir, todos somos partes de lo mismo. Y cuando te das cuenta de eso y aceptas la vida que te ha tocado vivir y le sacas el máximo partido que le puedes sacar, porque es la vida que es y no la vida que quieres tener, entonces te empiezas a volver más compasivo, más empático, y todo eso te genera una felicidad que es brutal. Entonces, si vivimos, tenemos que saber de qué va la vida. Hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo a Ignacio Rabadán. Él es informático, además de escritor, recientemente, pero yo te definiría como un investigador del fenómeno de la vida y del misterio de la muerte. Bienvenido a Roca Project. Hola, Carlos. Encantado, un placer estar aquí contigo. ¿Estás de acuerdo con la definición, lo primero? No puedo estar más de acuerdo. O sea, lo has definido perfectamente. ¿Cuándo te nace a ti esto de investigar la vida y la muerte? Pues mira, el primer libro que leí, que yo creo que debía tener 12, 13 años, fue Vida después de la vida del doctor Raymond Moody. Y si ese fue el primer libro que leí, quiere decir que es que esto venía de antes, porque si no, pues te lees otro libro, ¿no? con esa edad. Entonces, yo no sé de cuándo viene, pero desde que empiezo a investigar y a leer, pues es desde esa edad, 12, 13 años, y desde entonces no he parado y me fascina. ¿Qué edad tienes, Ignacio? Te lo tengo que preguntar. Yo tengo ahora 52 años, 52, así que fíjate. Hostia, qué fuerte, o sea, que llevas prácticamente 40 años investigando esto. Sí, y además leo mucho y leo todo lo que pasa por mis manos del fenómeno de la muerte y de cómo se aborda. Sí, desde ese prisma lo empapo. Veréis, yo tengo aquí el libro de Ignacio, me lo he leído, lo he disfrutado porque está muy bien escrito, y para que la audiencia sepa un poco el enfoque que quiero darle a la entrevista, a este capítulo de Roca Project, quiero leer algo, ¿vale? Hay una frase que dice lo siguiente, dice: este libro es para creyentes y para no creyentes, pero sobre todo para los que creen o intuyen que existe algo que no vemos. Entonces me atrevería a decir, este episodio de Roca Project es para creyentes, para no creyentes, pero sobre todo para personas que crean o intuyan que aquí en la vida, en las cosas que no vemos, pues hay realidades que se nos escapan, que no es solo lo material. Van por ahí los tiros, ¿verdad? Van por ahí. Y de hecho esa era la idea. La idea no es escribir algo desde un punto de vista religioso, no es para escribir algo desde el punto de vista solo de la ciencia. En el libro se toca mucho la ciencia, la espiritualidad, más que la religión, que son términos distintos. Pero esto es como un manual de vida. Es decir, tú cuando vives te das cuenta, a medida que van pasando los años, de que suceden cosas, y que suceden cosas que son absolutamente inexplicables. Entonces, ese qué sucede es el misterio de la vida. El qué sucede, por qué sucede, para qué sucede. En ese misterio, si tú tienes un mínimo de inquietud, y yo creo que el ser humano en general tiene mucha inquietud y mucha sed de conocimiento, total, pues te metes de lleno a investigar. E investigas, da lo mismo si investigas por la psicología, por la espiritualidad. Cualquier disciplina que vayas a tocar, las disciplinas intentan explicar cómo funcionan las cosas y de qué va la vida. Porque es que es lo que hacemos, vivir. Entonces, si vivimos, tenemos que saber de qué va la vida. De hecho, los niños no hacen más que preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Desde siempre. Los niños son maravillosos porque son ansia de conocimiento en estado puro.
y están continuamente con los ojos abiertos. Tú cuando ves a un niño pequeño, es que está todo el rato mirando, observando, fijándose. Desafortunadamente eso lo perdemos. Pensamos, según nos vamos haciendo mayores, que ya sabemos mucho. Sí. Y dejamos de observar, pero bueno, es que si observamos, y es una de las cosas que cuenta el libro, si observamos bien la vida, vemos mucho más allá de lo que es la propia materia, ¿no? O sea, lo que es lo evidente. Detrás de lo evidente hay cosas que son sorprendentes, pero esto te pasa en un objeto y te pasa en una persona. O sea, si tú quieres conocer de verdad a una persona, mírale interiormente. Y dices, ¿y cómo se mira interiormente? Eso debe ser complicado, ¿no? Es mucho más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que lo tienes que aprender. Una vez que lo aprendes, a las personas enseguida, y yo creo que, y esto se utiliza mucho en psicología o en recursos humanos, ¿no? Cuando vas a hacer un proceso de selección, te calan enseguida ciertas cosas, ¿no? Porque transmitimos mucho más de lo que tú realmente ves en una forma física, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, en realidad, no queremos verlo. Por ejemplo, te cruzas con una persona por la calle, ¿qué tal? Estás acostumbrado a que la gente te diga, bien, bien, muy bien. No, y cuando alguien te dice, pues fatal, ¿sabes? Al otro lado, hostia, ¿qué le digo ahora, no? Sí. No, eso es aprender a mirar, a ver más allá de la superficie. Y cuando das ese paso a acercarte más es cuando la gente tiene la oportunidad de abrirse. Pero la sociedad genera pocas oportunidades por el estrés, por el ritmo, para que la gente se abra. Indudablemente. Es que vamos con prisa a todas partes. No solo con prisa, sino que en esa prisa a la que vamos de un sitio a otro, en paralelo estamos generando un montón de pensamientos, de situaciones, de cosas hipotéticas que pueden suceder, pero es que además mientras tanto te suena el teléfono y luego resulta que recuerdas que tienes que hacer no sé qué otra cosa. Es decir, estamos ahora mismo en un momento, y además yo creo que es un momento crítico, de cosas que nos suceden simultáneamente y que no nos dejan centrarnos en lo importante, que somos nosotros mismos. Nuestra esencia más pura está dentro, esperando a ser descubierta, cuando tendría que ser lo contrario. Soy conocedor de quién soy y de qué soy, y a partir de ahí vivo. Es al revés, estamos viviendo, y si tenemos un rato libre, entonces ya empezamos a hacernos una serie de preguntas que son muy importantes en la vida. Mira, hablando de las preguntas de la vida y de los niños, que hablamos hace unos minutos, hay una cosa que me gusta mucho de los niños, y es que en la mente de un niño todo es posible. ¿Sabes? Realmente, cuando nos vamos como... Y no, me voy a inventar una palabra, desinfantilizando. No sé si existe esta palabra o no, pero si no, pues aquí la planto. Vamos abrazando esa racionalidad que en realidad va levantando muros que nos deja ver, no nos dejan ver todo aquello que no entra dentro de esa racionalidad. Pero los niños no. Para un niño al principio todo es posible. Muchas cosas que no voy a mencionar por si acaso están viendo esto, ¿no? Entonces, realmente dejamos de ser niños en la medida en que nos van decepcionando con cosas de la vida, ¿no? Con eventos que creíamos mágicos y que luego nos dicen que no lo son, y creo que nos van dando como tortas de realidad hasta el punto de que construimos una realidad que está muy lejos de la verdadera realidad, que veíamos más claro cuando éramos niños. Es un poco lío lo que acabo de decir, ¿no? Pero se nos atrofia la mente siendo adultos, en lo espiritual. Indiscutiblemente. La realidad de un niño es mucho más pura y mucho más sabia que la realidad de un adulto que no ha sabido, siendo adulto, volver a ser niño. Con lo cual, por eso suena enrevesado lo que has dicho y lo que acabo de decir pero me has entendido, sí, pero sí. Es absolutamente así. Sí, sí. Porque cuando eres niño, en esa pureza de ser niño, en ese querer descubrir, en ese... Tienes un grado de humildad enorme porque eres absolutamente consciente de que no sabes nada. Entonces, en esa fase de niño te dejas mucho sorprender y que te sorprenda la vida e ir conociendo, ¿no? Entonces, estás viendo una realidad que va mucho más allá de lo que luego nos ha enseñado el paradigma, si quieres lo hablamos, de la ciencia materialista. Porque en esas edades no tienes el concepto de materialismo o de espiritualidad o demás. Son conceptos casi, yo diría, innatos, que te hacen un poco percibir la vida, y por eso los niños son muchísimo más sensitivos. Los niños son muy sensitivos, perciben todo. Parece que los adultos, aunque no les hablemos de algo, pues parece que lo ocultas, pero el niño se entera de todo. Y sin embargo,
según eres más adulto, te vas poniendo así y entonces vas viendo cada vez menos y no te enteras de absolutamente de nada de lo que va la vida hasta el momento en el que te estás muriendo, en el que a lo mejor, si es una muerte que no es una muerte abrupta, pues te planteas cómo he vivido, qué he hecho, pero ya es demasiado tarde, ya es muy tarde. El niño se lo pregunta desde el origen, ¿qué nos está pasando? Que desde que eres niño hasta que vas a morir, dejas de preguntarte esas cosas. Yo entiendo que debe ser el ritmo de vida que hablábamos antes, la sociedad, la escala de valores, lo que pensamos que es importante versus realmente lo que sí que lo es. Es decir, que la pureza del niño en esa realidad mágica que existe es la que tenemos que interiorizar y llevar todos los días. Sería muy interesante preguntarle a niños cómo ven la muerte, sin haberles instruido con respecto a ese tema. Es decir, un niño que no tenga una idea muy preconcebida de eso, decirle, oye, ¿crees que la muerte es el fin o es un tránsito? No lo sé. Ahí dejo la pregunta para que la hagáis a vuestros pequeños, pero es la pregunta que te quiero hacer a ti para empezar a hacer camino. ¿La muerte es el fin o es un tránsito? La muerte es la vida y la vida es la muerte, es la misma cosa. Va unido, es a lo mejor las dos caras de la moneda, pero la muerte es el tránsito a la continuación de la vida. Vale. Por tanto, o sea que nosotros hemos hecho una separación, pero quieres decir que viene a ser lo mismo en dos planos distintos. En el mismo plano. Es decir, hemos marcado palabras para definir algo. Las palabras es muy difícil que definan, porque para cada uno una palabra puede significar cosas distintas. Entonces hemos definido una palabra para definir la vida y hemos definido una palabra para hablar de la muerte, ¿no? Cuando en verdad la muerte es parte del proceso de la vida. Luego podemos pensar que continúa, pero la muerte podría ser la última etapa de la vida, pero los que pensamos que transitas y hay muchas evidencias y ahora mismo estamos en un momento brutal en el que se habla mucho, tanto desde el punto de vista de la espiritualidad, de hecho siempre, ¿no? Y algunas religiones, pero desde el punto de vista de la ciencia, de esa continuidad de la vida, ¿no? Pero para mí hay que entender y hay que embeber la muerte como parte del proceso de la vida. Pero no afrontándola con temor y con miedo de voy a morir, pues que de hecho intentamos quitarlo del pensamiento como un mal pensamiento. No quiero pensar en la muerte. O cuando vamos a un funeral, estamos y a la media hora nos queremos ir corriendo a tomar una cerveza a olvidar lo que hemos vivido de esa muerte. Si tú lo pones en positivo, si tú dices la vida es una chispa y un día me voy a morir, quítale el miedo. Simplemente piensa que un día será tu último día. Y entonces te empieza a salir una forma de vivir absolutamente diferente Total. a la que tenías antes de plantearte eso, pero planteártelo de una forma seria y sin miedo, que ese es el reto. Es plantéatelo y luego no pienses lo de si es el último día de tu vida, ¿qué harías? Pues me tiraría en paracaídas. Mucha gente dice, pues me tiraría en paracaídas, viajaría. No, yo creo que a que tú le preguntas si es el último día de tu vida, ¿qué harías? Y te dice, abrazar a los míos, haya entendido lo que hay. Porque tirarte en paracaídas es generar dopamina, ¿no? Sí, o generar placer momentáneo. Pero si tú ves eso como que es un abrazar, lo que vas a hacer es abrazar mucho y amar mucho porque un día puede ser el último, pero sin miedo, con un cierto respeto, pero sabiendo que eso es parte del proceso de la vida. Y yo creo, Carlos, que cuando tú transitas, cuando mueres, hay algo que sucede. Tanto antes de morir, y podemos hablar luego de en Enric Benito o la doctora Maynard, que investigan mucho en esos momentos previos a la muerte que sucede, como una vez que has muerto o que has transitado, que lo podemos también ver en las experiencias cercanas a la muerte o lo que nos dicen algunos doctores importantes que han estudiado este fenómeno. Yo siempre he pensado que es cerrar los ojos aquí y abrirlos en un nuevo lugar, ¿sabes? Por ejemplo, en la Biblia es interesante porque cuando hace referencia a que alguien muere, muchas veces dice, y durmió, y durmieron, ¿no? Me gusta porque el acto de dormir implica también despertarse, es lo que va después. Sí. Y creo que de alguna manera es así, ¿no? Es como, bueno, apago el juego aquí, pero despierto en otro lugar,
que podemos intentar definir. Aquí ya es difícil, porque yo no conozco a nadie que haya estado y haya vuelto, aunque por ahí van las ECMs. Gente que dice que ha estado de visita y ha vuelto y lo cuenta. Gente que ha estado en una muerte clínica certificada, pero que relatan algo que no es compatible con esa muerte clínica. De eso tuvimos aquí al doctor Manuel Sansegarra hablando, que es un experto en el tema. Me queda clarísimo que tú crees que la vida continúa después de la vida, y me gustaría saber personalmente, más allá de tus investigaciones, qué es lo que te ha hecho pensar así. Yo creo que cuando empiezas a ver que hay personas a tu alrededor, ¿no? que mueren, cuando empiezas también a ir cumpliendo años, ¿no? y bueno, pues cada vez eso es una realidad. Cuando eres muy joven no te lo planteas. El poder interiorizar eso, como hablábamos antes, pues te da la perspectiva de, o por lo menos a mí me da la perspectiva de, vamos a estudiar esto y vamos a ver lo que se habla de esto, ¿no? Como en cualquier otro tema que te interese, ¿no? Yo, de todo lo que he ido investigando, todo me lleva a conducir a esa creencia de que continúa. ¿Personalmente con algún familiar? Sí, lo cuento en el epílogo del libro. Mi hermano, el mayor, mi hermano Mariano, falleció pues después de una enfermedad complicada, de un cáncer de páncreas. Y fueron 2 años en el que yo le estuve acompañando pues minuto a minuto, y además con mucha pasión y con mucho amor, yo diría, con el amor ese que ponemos a veces, que es la A en mayúsculas, que te sale cuando en ese acompañar. Y de hecho el libro, antes de que él falleciese, estaba ya preparado para imprenta, pero a mí me dio tiempo a escribir ese epílogo después de su fallecimiento. Yo el libro se lo iba leyendo y lo íbamos hablando, y ver a mi hermano en las puertas de la muerte, hablar con una tranquilidad absoluta de lo que ha sido su vida, sin arrepentimientos, sin hablar de lo que no he hecho, sino de lo que sí he hecho. Y ese convencimiento de que iba a continuar, a mí, claro, me daba una fuerza enorme. Cuando es el último momento, en el último suspiro, que él me coge la mano y me dice: Ignacio, diles que me ayuden a ir al sitio donde voy. Y a las 24 horas él muere. Claro, yo he investigado mucho las experiencias cercanas a la muerte. Hay personas muy, muy serias que hay que tenerlos en cuenta. Tú has hablado del doctor Sansegarra. El doctor Sansegarra, pues, hay que tenerlo muy en consideración. Es un doctor que, ¿qué ganas contando estos fenómenos, ¿no? En el mundo de la medicina hay varios que hablan de esto. Hay estudios que se han publicado en la revista de Lancet, que es una revista súper prestigiosa, que lo podremos hablar después de Pim Van Lommel y demás. Pero cuando tu hermano, a unos minutos de esa muerte, te dice: diles que me ayuden a ir al sitio donde voy, es porque él tiene una expansión de la consciencia que ya empieza a percibir que él está más allí que aquí. Y él no tuvo miedo a esa muerte. Y yo estoy convencido de que él continúa su camino y que está siguiendo, evolucionando, y que en ese marcharse a mí me dejó. Yo creo que cuando alguien se marcha, suelta parte de esa energía vital. Yo creo que a mí me dejó algo que me ha dado una visión de esto, que no es ya el creer, sino el tener absoluta certeza de que las cosas continúan, ¿no? Y de hecho sigo investigando, pero sigo investigando ya desde el prisma, no solamente el de, yo soy ingeniero, ¿no?, informático, que la ingeniería te obliga mucho a quiero entender bien cómo funcionan las cosas. No, eso yo ya lo he hecho. Lo he hecho en estos... Antes hablamos de 40 años, yo no sabía que eran tantos, de investigar. Pero es que ahora lo vivo. Y lo vivo, y fíjate qué curiosa es la vida, Carlos. Cuando ya he estudiado todos esos fenómenos, de repente aparecen personas en mi vida como Enrique Benito o la doctora Mainar, que me están enseñando o que de los que estoy viviendo el abrazar eso como algo que está incorporado a ese conocimiento. Luego ya no es un conocimiento solo del papel, sino que es del puro sentimiento. Y con la experiencia de mi hermano, pues ya lo sellas y bueno, ya es un escenario fantástico para continuar construyendo a partir de ahí. Qué bonito lo que dices, ¿no? O sea, te dio la sensación de que él ya estaba
viendo algo distinto a la realidad que tenemos aquí. Así es. ¿Y a dónde crees que fue? Bueno, esto ya, claro, aquí ya son absolutas creencias, porque... Personalmente, o sea, sé que hay muchas teorías y muchas creencias, pero ¿tú qué crees? Es que yo creo que no te vas, es que yo creo que continúas. Lo que pasa es que, y esto pasa, y lo hablo también en el libro, cuando estás en un estado meditativo, por ejemplo, en ese viaje de introspección interior, y hay momentos en los que eres capaz de traspasar la barrera del espacio y del tiempo. No eres consciente en ese momento de meditación un poco profunda de que hay tiempo o de dónde estás, sino que estás recogido en un estado de paz y como de un amor que te abraza, que luego lo cuentan mucho los que tienen las experiencias cercanas a la muerte. Es que estaba en un sitio donde todo era amor, y un amor que es muy difícil de expresar. Uh-huh. Pues eso lo puedes sentir en vida, o sea, puedes tener ese sentimiento de que el espacio y el tiempo de repente desaparece. Entonces, ese mismo lugar que estás viviendo es el que yo creo que vives, pero de una forma mucho más intensa. Claro, tú imagínate que lo que te pasa es, ahora mismo vamos a quitarnos la parte del cuerpo, con lo cual ya no tienes dolor, ya no tienes miedo a envejecer. Vamos a quitarnos el ego, que yo creo que también es otra cosa que dejas. Luego ya no tienes esas áreas de grandeza, todos nuestros principales males son por el ego. O sea, el ego es importante tenerlo, pero muy pequeñito, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú desvistes tu cuerpo, si tú desvistes el ego, ¿qué te queda? Tu esencia más pura, que es amor. Para mí somos amor, lo que hablamos de los niños, ¿no? Somos inocencia, somos querer caminar eternamente. Y eso es lo que yo creo que es, no a dónde vas, sino cómo continúas. Muy interesante. Bueno, me parece brutal todo lo que estás diciendo, y animaría a la audiencia a que nos digan, ya que están pensando un poco de todo lo que estás diciendo. Me pregunto si has tenido, además de la experiencia de tu hermano, la oportunidad de conocer a más personas que hayan tenido una ECM, una experiencia cercana a la muerte, hacer una entrevista, conocerles personalmente. ¿Has tenido ocasión? Sí. ¿Qué te cuentan? He tenido ocasión. Es curioso porque te hablan de algo que a mí me llama la atención, y lo hablábamos antes, yo ahora vivo de manera distinta. Y cuando digo, pero de manera distinta, ¿qué es? Pues que ya no tienes miedo a la muerte. No, de manera distinta es que... Y no te lo saben explicar, porque no hay palabra, no hay la palabra. Sí, abandonan el materialismo, muchos de ellos. Puede ser, pero en verdad es vivo distinto, quiere decir que soy más intuitivo. Por ejemplo, ganan mucho en intuición, y dices, ¿y por qué soy más intuitivo? O sea, ¿por qué percibo lo que puede suceder? Y no lo saben, ¿no? Uh-huh. Es como si volviesen con un superpoder, ¿no? Y de hecho, yo una persona con la que hablé me dijo que tuvo una ECM con 14 años, y me dijo que el momento más doloroso de su vida fue cuando le reanimaron, cuando volvió. Y tuvo una depresión fuerte durante 2 años. Porque, primero, él estaba muy a gusto allí, y segundo, porque aquí, claro, con 14 años, 15 años, tú no te puedes poner a contar que has vivido esto, porque es una etapa muy delicada, ¿no? Y él, cuando lo empezó a contar, pues cuando cumplió los 40 y pico, que es cuando ya te empiezas a tener un poco de seguridad, y también lo que hablábamos, que ahora estamos en un momento en el que estas cosas ya no son tan tabú, uh-huh, como lo eran en los años 60, cuando se escriben Raymond Moody o la doctora Elizabeth Kubler, que es la que empiezan a escribir todo esto. Sí, son dos referentes. Afortunadamente se habla de una forma más natural, y ya no te tachan de lo que está diciendo este hombre, ¿no? Entonces, eso es un poco, es esa sensación de amor, esa sensación de que yo ahora vivo de manera distinta, soy más perceptivo, soy más... doy más amor, veo la vida de otra manera. Algunos, como dices, abandonan más el materialismo, otros no, porque no está reñido. O sea, yo estoy viviendo aquí en este plano físico y material, y a mí me gusta mucho disfrutar de las cosas que se tienen. O sea, no tienes por qué renunciar. Pero no es ya solamente que quitas el miedo a morir, sino que es eso. Yo creo que viven un poco en esa frontera entre donde han estado y donde están, que en el fondo, lo que hablábamos antes, es la misma, y ellos tienen esa capacidad de percibir que es lo mismo. Con lo cual... A nivel de credo, de religión, de espiritualidad, ¿cómo plantean su vida después de las experiencias cercanas a la muerte? Muy similar a como lo hacían antes,
con una diferencia. Aquel que no era tan espiritual se vuelve mucho más espiritual. A mí me gusta hacer la distinción entre la espiritualidad y la religión, ¿no? Porque la espiritualidad es un poco tu sed o tus ansias de conocer qué hay más allá o qué me acompaña en la vida o por qué suceden las cosas. Y eso yo creo que lo tenemos, lo hablo en uno de los capítulos, pues desde que el hombre domina las especies y es la especie predominante y domina el resto, es cuando empieza a plantearse pues qué es la muerte, qué hay después de la muerte, qué son las estrellas, esos puntos que ven en el cielo y demás, ¿no? Entonces, eso lo empiezan a ver desde ese prisma, no tanto desde una religión concreta. Es decir, el que no tenía una religión concreta no la continúa teniendo o no la busca, sino que lo que busca es desarrollar esa espiritualidad a través de los medios que lleguen, que puede ser a través de una religión concreta. Bueno, al final la religión lo que intenta es explicar a Dios, ¿no? Llegar a un Dios, pero es algo hecho por los hombres. Absolutamente. Por lo tanto, puede tener muchos errores. Indiscutiblemente. Claro, al final es como la religión, por ejemplo, cristianismo, vas al cristianismo, el catolicismo. ¿De dónde bebe el catolicismo? El cristianismo. ¿De dónde bebe? De la Biblia. ¿De quién habla la Biblia? De Jesús. Claro, puede haber habido teléfono roto, ¿eh? Pero si vuelves al origen, a Jesús, entonces ves que hay cosas que no cuadran con cosas de la religión que nos han contado. Hay que ir siempre a la fuente. Yo siempre lo digo, cuando a alguien no le suena bien la música, yo creo que al final lo bonito de esto es que te suene bien la música. Tú miras el cristianismo, ¿te gusta? Oye, pues abrázalo o continúa investigando. Pero claro, para entender el cristianismo lo has dicho muy bien, vete a la fuente, vete al origen, que es la Biblia, ¿no? Que es el Nuevo Testamento, ¿no? En el caso de Jesús. Mira la vida de Jesús desde ese prisma. Más que de lo que te están contando en el siglo XXI. O el hinduismo, ¿no? Que el hinduismo, bueno, pues tiene el Bhagavad Gita, que es su libro sagrado, ¿no? O el Corán. O sea, es decir, vete a la fuente y luego quédate con lo que te suene bien, porque si no te suena bien, yo siempre lo digo, que Dios está donde te suena bien. Si no te suena bien eso, ahí no está Dios, ahí la religión está un poco frenando, ¿no? Y las religiones han hecho cosas buenísimas y también han hecho cosas mal, porque lo has comentado, Carlos, que al final son personas que continúan una labor que se inició, ¿no? Por algún ser grandioso, ¿no? Como Jesucristo. Para mí Jesús es uno de los grandes ídolos que yo tengo, pero como persona, aparte de como espiritualmente, como personaje histórico, me parece una persona súper potente. Entonces, yo he conocido mucho más a Jesús pues eso, leyendo el Evangelio y viviéndolo y diciendo, joder, este hombre, si viviese hoy, ¿qué diría, qué haría? O sea, plantéate ese reto. Pero investiga también el budismo, el hinduismo. Qué interesante. Si es todo salió justo esto mismo que acabas de decir en el programa de la semana pasada que grabamos. Cosas que pasan en este programa. ¿Qué haría en la época de ahora? Esta misma pregunta me la planteé yo. No lo sé. En cualquier caso, el ejercicio de ir al origen es la manera para encontrar luz, para quizás encontrar la verdadera relación con eso que llamamos Dios, ¿no? Porque al final la palabra relación y religión se parecen, pero no tienen nada que ver. La religión intenta vivir una relación de una determinada manera, pero puede ser que te separe más de tener la correcta relación. Mi opinión personal, ¿eh? Personalmente, ¿en qué crees? ¿Crees que hay un Dios? ¿Crees que hay un creador? ¿Crees que hay una energía, una luz poderosa, una supraconciencia, como dice Sanz? ¿Qué nombre le pones, Ignacio? Bueno, yo le pongo Jesús, lo que hemos comentado antes. Yo llego a Dios a través de Jesús. Personas como Buda son súper relevantes. En el hinduismo hay figuras que son súper relevantes. A mí me ha gustado leer de todo, por lo que te comentaba antes, que yo tengo una inquietud de conocer y no me ato a lo primero que me cuentan, o porque esto es un dogma que tienes que creer así, porque estás en el mundo occidental. Es más, todo lo que sea transreligión, quédate lo mejor de cada una. Pero yo como figura me quedo con Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret fue un personaje brutal. O sea, alguien que te consigue cambiar el calendario y te dice antes de Cristo y después de Cristo, esto ya es algo muy relevante. Y todo el misterio de lo que sucedió ahí
es muy asombroso. Entonces, a través de él puedes llegar a Dios. Pero llegar a Dios nunca lo vas a comprender, ni a conocer, porque es que sería imposible. Es que si es que acabamos de bajar del árbol. Es que hace 2 millones de años que hemos manejado el fuego. 2 millones de años parece que son muchos, pero comparados con 13.500 millones de años del Big Bang, estamos naciendo todavía, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay Dios, o sea, un Dios creador, ¿no? De que todo esto tiene un sentido, y llegó a través de personas que te han contado lo que perciben, lo que entienden, y te dan un modo de vivir que a mí me gusta. A mí me parece que es un estilo de vida que está muy bien, ¿no? El, oye, ama a los demás, sé generoso. Es demasiado utópico, ¿no? Demasiado utópico. Pero te suena bien la música, así que yo voy por ahí. Hay algo que, si existe ese Dios, lo ha creado, que es maravilloso, que es el cerebro. Fruto también de muchos años de evolución. ¿Hablamos un poco del cerebro? Venga, claro que sí. Porque si hablamos de energía, de conciencia, estamos al final hablando de dos conceptos muy interesantes que coexisten, a mi modo de ver, y que la ciencia empieza a apuntar a ellos también, que es materia y energía. Pues es muy curioso, porque nosotros tenemos, yo distingo como 3 niveles, ¿no? Tienes el nivel físico, que lo compartimos con los animales. Tenemos el nivel, vamos a llamarlo cerebral o mental, que en parte lo compartimos, y luego tenemos el tercer nivel, que para mí es el máximo nivel de entendimiento de la realidad, que es el nivel más trascendental. Otros lo llaman espiritual, otros lo llaman supraconsciencia, otros lo llaman alma, otros lo llaman el encuentro con Dios. En verdad, si le quitas todos los adjetivos, hay un tercer nivel, que es el que lo que hablábamos antes de la percepción o de la intuición. Entonces, los 3 niveles son compatibles. Y nosotros tenemos la suerte, pues como la especie que somos, que tenemos los 3. Entonces, hay veces que dicen, no, el cerebro hay que despreciarlo, ¿no? Porque realmente lo que prima es ese tercer nivel, que es el de la realidad absoluta, el del entendimiento máximo, que solo algunos poquitos alcanzan a llegar, ¿no? Pues grandes místicos que ha habido. Pero el cerebro es el que nos permite vivir como estamos viviendo aquí, y es el que te permite crear, y es el que te permite inventar, y es el que te permite curar enfermedades, y es el que te permite avanzar. Con lo cual el cerebro hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, si tenemos en cuenta el cerebro como ese dogma de fe, de que todo lo que sucede en el cerebro, y es el cerebro el que nos vamos a equivocar seguro. La neurociencia es importantísima y está dando pasos de gigantes para entender cosas. Pero hay cosas que, igual que la ciencia nunca las va a explicar, pues en el cerebro no todo está ahí metido, ¿no? Pensamos que los pensamientos, los recuerdos, la memoria, todo reside ahí, y cuando lo investigas un poco, pues te das cuenta de que no es tan así. Es muy interesante escuchar esto en un informático. ¿Verdad? O sea, quieres decir, hay un servidor aquí, ¿no? Pero apunta a que pueda haber otro servidor, una conciencia no local. Pues todo lo que se está investigando apunta a eso. Es como lo de tener los datos en la nube, ¿no? Qué bueno, una nube espiritual. Nikola Tesla, que es una persona a tener en cuenta en sus citas, porque fue clave. Menuda persona. Sí. Dijo, y además dijo algo que iba contra el ego. O sea, alguien que ha hecho todo lo que hizo él podría tener un ego grandísimo. Y él dijo: mi cerebro es un receptor. En el universo hay una fuente de conocimiento, fuerza e inspiración. A mí me parece que es brutal por 2 motivos. Uno, por lo que dice, es decir, que las cosas están fuera y yo a través del cerebro lo recibo. Es indiscutible que el cerebro es fundamental. Pero por otro lado, se está desmontando. O sea, es un poco como que él está diciendo: yo por mí mismo, como dijo Jesús, yo por mí mismo no hago nada, lo hago a través, el Padre a través mío, ¿no? Hago lo que pues Tesla Padre. Dice, todos mis inventos, todas mis cosas me vienen de fuera. Oye, que yo soy el canalizador. Sí. Entonces, a mí me parece muy curioso esa frase, porque desmonta, ¿no? Pero indudablemente el cerebro, lo que sí que sabemos es que las cosas pasan por el cerebro. Lo que ya no se ha llegado a comprender es si se genera en el cerebro o en una consciencia no local, claro, o en la nube de los pensamientos, o en lo que sea. Interesante, lo procesamos, ¿no? Pero a lo mejor, de hecho, decimos, es que me ha venido la inspiración.
¿no? La inspiración podría ser algo que te llegue, ¿sabes? ¿Dónde está el origen de las cosas? Porque la ciencia sí es verdad que se sabe que, por ejemplo, los recuerdos están almacenados en varias partes. Se habla de varias partes del cerebro. Hay también otras teorías que dicen que no están en el cerebro. Ahí hay un poco de discrepancia. La ciencia no termina de encontrarse, ¿no? Sí, de hecho, yo menciono algunos de los experimentos que hizo, por ejemplo, Pribram en el siglo pasado buscando los pensamientos. Sí. Y se da cuenta de que no están allí porque bueno, hace experimentos con ratones, disecciona los cerebros y bueno, pues él descubre que la memoria no está allí y que los pensamientos por inferencia también llega a la conclusión de que no están allí. Hay ahora mismo científicos, ¿no?, que te dicen que sí que está allí en la corteza frontal, pero mira, te voy a contar otra cosa que es personal, ¿no? De mi padre en los últimos años de vida. Bueno, pues no nos conocía, pero bueno, tuvo una enfermedad, no era un Alzheimer. Es más, no la supieron categorizar o catalogar porque todavía el cerebro es que es tan complicado que todavía le están dando nombre a las enfermedades, ¿no? Pero mi padre tenía ahí algo que no le funcionaba, ¿no? Y sin embargo, él tenía momentos de absoluta y plena lucidez. Entonces dices, ¿cómo puede ser que casi no te reconozca, casi no... Y de repente, en un momento que no sabes por qué, tiene una lucidez plena y absoluta. Y un entendimiento... De hecho, yo me daba cuenta de que él era consciente de todo lo que sucedía, aunque parecía que estaba totalmente ido. Porque en esos momentos de lucidez... Por eso... Yo creo que ahí lo que le pasó a mi padre o lo que le pasa a las personas que tienen algo es que el cerebro está estropeado y deja de recibir eso bien y de procesarlo bien. Y entonces nos pasa pues como cuando tienes un bug en una aplicación que te deja de funcionar bien, ¿no? Pero bueno, podría explicarse. También hablo en el libro del fenómeno de Bonnet, que es personas que son ciegas, que nunca han visto y que de repente empiezan a tener... pero como si fuese lúcido, como si fuese vívido. Están viendo figuras, están viendo imágenes, ¿no? ¿Pero son alucinaciones? Para mí no son alucinaciones, para mí son otra forma de ver. Es que... Lo que pasa es que la ciencia les dice que son alucinaciones. La ciencia, ¿no?, dice que son alucinaciones y también hay científicos que dicen que no, que son, por ejemplo, el fenómeno Bonnet está estudiado como algo clínico, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que puede ser que lo produzca? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que, por ejemplo, nosotros no vemos la realidad como pensamos que es. Es decir, el ojo filtra. El ojo filtra y el cerebro monta. Esto es como cuando editéis esta entrevista, ¿no?, que haces pues el cerebro hace lo mismo. El cerebro tarda unos milisegundos en procesar toda la información. De hecho, cuando tú hablas, estás escuchando con la velocidad del sonido, pero cuando ves es la velocidad de la luz. Si tú das una palmada, parece que es a la vez que das la palmada. Y sin embargo no sucede así. Si lo hicieses a cámara súper lenta no sería así. Pero claro, tú imagínate que tú das la palmada y al cabo de un tiempo escuchas el sonido. Sería muy, muy rayante. O sea, pues viviríamos muy mal, ¿no? Y como esto todo. Entonces, el cerebro ya te está montando la información para que tú te sientas cómodo viviendo en este plano y en esta perspectiva. Que funcione. Y que funcione todo como funciona. De hecho, yo en teoría te estoy percibiendo al revés, ¿no? Invertido, claro. Y mi cerebro le está dando la vuelta. Correcto. Entonces, ya eso te marca ¿y cuál es la realidad entonces? Y todos los colores que no vemos y todos los sonidos que no escuchamos pero que están allí. Y luego, ¿por qué los murciélagos sin ver se orientan fenomenal? Es decir, tenemos que ampliar miras y decir, oye, esto es la realidad que nosotros vemos, la realidad que procesa nuestro cerebro. El cerebro es fundamental para generar endorfinas que nos pueden quitar el dolor, la dopamina para poder tomar decisiones, la serotonina, etc. O sea, sí que sabemos que el cerebro genera química, la doctora Marian Rojas le llama la química de la felicidad, pero ¿cuántas más cosas hace el cerebro y cuántas cosas que le atribuimos al cerebro que hace realmente no hace? Y esto es lo que nos queda todavía, pero muchos siglos de investigación. Hay una cosa en el libro que me llamó mucho la atención, que no lo conocía, era esa pregunta de ¿se comporta el cerebro como un holograma?
Sí. ¿Puedes explicar esto a la audiencia? ¿El cerebro se comporta como un holograma? Sí, bueno, a ver, aquí el punto es el siguiente. Cuando tú tienes un holograma que está bien hecho, no importa cuánto lo trocees y cuánto lo rompas, que con que tengas una micra de una micra de una micra, eres capaz de recomponer absolutamente toda la información que tiene el holograma. Sasha Hako, que fue una discípula de Hopkins, llegó a decir que cuando tú quemas un libro, por ejemplo, de un trozo de las cenizas puedes llegar a recomponer toda la información del libro. Y es lo que están investigando ahora con los agujeros negros, ¿no? Y el horizonte de sucesos. Y cuando algo entra en un agujero negro, cuando lo absorbe, fueron los últimos estudios de Stephen Hawking, ¿no? Que se crea una copia de eso que entra y que eso se puede replicar. Con lo cual, o sea, es un fenómeno... Haciendo el proceso a la inversa. Haciendo el proceso a la inversa. O sea, esa información está siempre ahí. No se destruye realmente. No se destruye. Lo que se está investigando es cómo puede ser que puedas reconstruir de una ceniza o de... Entonces, en uno de los experimentos que hizo Pribram fue, yo voy diseccionando el cerebro y si sigue habiendo memoria o si se sigue teniendo una capacidad de hacer algo, puede ser porque la información no esté en un punto concreto y estén todos a la vez. Claro, o no y está... Y eso es lo que define un holograma. Sí. La información de un holograma ni está en un punto concreto, pero está en todos a la vez. Es decir, que es algo que es... Entonces, si yo te quito partes del cerebro y los recuerdos siguen estando, o bien los recuerdos están en todo el cerebro, o bien están en otro lugar. O bien están en otro lugar, efectivamente. Y luego la potencia que tiene esto es que, por ejemplo, pues una persona que escribe en el libro que vive con medio cerebro. Y entonces parece como que pierde, ¿no? Que la parte creativa está más en un lado, la parte más matemática en otro y tal. Esta persona vive con medio cerebro y tiene, pues, pinta fenomenal, hace esgrima, se expresa con naturalidad. Es decir, eso que ahora hablan de la plasticidad del cerebro es un poco para poder explicar, oye, porque alguien que tiene medio cerebro y que pensamos que no podría ser creativo o que no puede pintar, porque pinta fenomenal, no, porque hay una plasticidad. Entonces, al final, cuando tengas una micra del cerebro, es que a lo mejor ya funcionas exactamente igual de bien, ¿no? Ya. Había otra cosa en el libro que me gustó mucho, me pareció súper curioso, que tiene también que ver con pensamientos, con energía, el experimento de la planta. Sí. Cuéntalo, por favor. Esto fue... un experto en poligrafía, ¿no? Que un día estaba aburrido y entonces dijo, voy a conectar a una planta el polígrafo a ver qué es lo que hace, ¿no? Le conecta el polígrafo y, bueno, pues sale todo plano. Y dice, bueno, voy a ver... Pero perdona, ¿dónde se le conecta el polígrafo a una planta? En una hoja. Lo conecta allí. Los brazos. Y efectivamente, lo conecta allí y dice, pues nada, claro, no sucede nada. Y dice, voy a quemarla. A ver cómo reacciona el polígrafo. Y solo con ese pensamiento de voy a quemarla, reaccionó. Hubo un pico. Y claro... Al tío le pareció ¿Qué pasa? ¿Que la planta me escucha? Tan chocante y tan claro que dice, aquí hay algo. Entonces empieza a investigarlo y entonces hace un experimento que es el siguiente. Él va a su apartamento, entonces pone en una olla hirviendo, pone arriba un sistema que va a ir soltando gambas pequeñitas al agua hirviendo y en otra habitación distinta pone a la planta conectada al polígrafo. Gambas vivas. Gambas vivas. Él se va para que la parte mental no interferir en el experimento y demás. Entonces lo deja programado para que las gambas vayan cayendo aleatoriamente. Y la planta conectada al polígrafo. O sea, pero perdón, para que quede claro, ¿la planta está cerca de las gambas? La planta está en otra habitación totalmente distinta. Pero está cerca, en un apartamento, vale. Pero en una habitación distinta. Uh-huh. Él se marcha y al día siguiente vuelve y entonces empieza a mirar el resultado. Y se da cuenta que cada vez que caía una gamba al agua hirviendo, la planta reaccionaba. Este fue el experimento. Entonces, a partir de ahí te empiezas a hacer todas las cuestiones de cómo la planta se puede enterar de que esos camarones, esas gambas pequeñitas, están cayendo al agua hirviendo. Cómo la gamba le dice
parece como que le está comunicando un sufrimiento. Entonces, esto es un experimento que se hizo y hay un programa de televisión que a mí me encantaba que se llamaba Cazadores de Mitos. Sí, en Discovery. En Discovery Channel. Discovery Channel, entonces, sí. Cazadores de Mitos dijo, oye, vamos porque esto fue en los años 60. Dijo, ¿era mito o realidad? Vamos a ver si es mito o realidad. Entonces, lo reprodujeron exactamente con el mismo polígrafo, la misma marca, y les funcionó. O sea, les funcionó exactamente igual de bien hace unos pocos años. Mismo. Y pasó exactamente lo mismo. Y les debió caer un buen chaparrón, porque matar gambas... No, porque ellos lo hicieron... No, ahora ya es otra época. Que luego nos las comemos. No, ellos lo hicieron con... Pues, acercaban un mechero o le daban creo que era con un extintor, le echaban un poquito de... Y la planta reaccionaba. Y la planta reaccionaba, sí. Vale. Esto es un poco... Me hace recordar la película Avatar. ¿Has visto Avatar? Sí, sí. Todo está interconectado, no sé si lo llaman Eywa o algo así, lo que es como el dios ahí en Avatar, que es al final una especie de conciencia interconectada de todos los seres vivos. Claro, esto que estás diciendo, ¿tiene que ver con eso o tiene que ver con que proyectamos una energía no visible, malvada, que es perceptible por un ser vivo como una planta? ¿O que el sufrimiento del camarón realmente llega a la planta? Es que es muy heavy. Son las dos cosas. Son las dos cosas porque nosotros emitimos energía, eso es indiscutible. Los pensamientos, cuando tú generas un pensamiento de una persona y puedes hacer el experimento, si piensas bien, seguramente te vas a llevar bien con esa persona. Si piensas mal de esa persona, es lo de que dicen que no hay feeling o no me llevo, no sé qué es lo que pasa. Y esto sucede. Es decir, la fuerza del pensamiento es brutal, es enorme. ¿Y no crees que tiene que ver más hacia cómo nos configuramos nosotros mismos y no que influyamos en el otro? Pero influyes a través de tu pensamiento y por otro lado es verdad que tu propio pensamiento a ti te va a hacer cambiar la forma de actuar con esa persona. Pero yo he hecho el experimento, esto ya es un tema absolutamente personal y yo no puedo decir que esto es una evidencia, pero a mí me ha sucedido. Yo cuando medito, hay un momento en el que imagino que estoy transmitiendo energía positiva a una persona, ¿no? Y cuando tengo un conflicto con alguien, lo que hago es, mentalmente, visualizo como un abrazo de esa energía que abraza y dice, siento que te he hecho daño o siento... Y entonces empiezas a sentir el dolor que es causado en esa persona, lo empiezas a sentir tú. Y de alguna manera estás purgando algo que tú has hecho que no ha estado bien, en esa persona lo estás purgando. Luego te la encuentras, es otra persona totalmente distinta, Carlos. Es una relación absolutamente diferente. ¿Eso tú lo has experimentado? Yo lo he experimentado, yo lo he vivido. Y lo he vivido, cuando vi que funcionaba, lo he vivido varias veces. Y a mí me funciona. ¿Quieres decir entonces que, a tu parecer, aquello de proyectar cosas hacia los otros tiene un efecto real? Yo lo he experimentado, que es absolutamente real. Luego esto, cuando he leído y he hablado con personas expertas en esto, te lo dan por hecho, te dicen, es que esto funciona absolutamente así. Y es por lo que otro que has comentado, que en mi opinión todo está conectado. Es lo de la no dualidad, es decir, todos somos partes de lo mismo. Claro, esto en un cerebro que es dual, que tú estás ahí, que yo estoy aquí, es imposible de comprender. Si tú trasciendes, recordemos la capa física, la capa mental, la capa trascendental, o como le queramos llamar, si trasciendes a ella, es cuando empiezas a percibir que en la realidad todo está conectado. Ahora, eso que está conectado son las almas, vamos a intentar de momento no poner el término. Si tú en ese plano eres consciente de que lo que tú piensas tiene impacto, que lo que tú sientes tiene impacto, es porque de alguna manera hay esa conexión. Luego está el fenómeno de la telepatía, ¿no? También que se ha investigado mucho. Es decir, sí que hay ciertas evidencias que apuntan a que todo es parte de algo, ¿no? Y la película de Avatar va bien tirada porque va en esa perspectiva, ¿no? O la película de Matrix, o bueno, ya esta es de ciencia ficción, pero sí que es indiscutible que el cómo tú te comportes, no solamente de palabra, sino también de pensamiento, influye. Y esto influye en los animales y esto influye en las plantas. Hemos hablado antes del experimento de la planta. Es que hay muchas personas que dicen, es que yo le canto a la planta y la planta está mejor. O sea, parece como que... O la música, yo creo que sí, creo que hay algo que nos une, y a lo mejor antes que hablábamos de ¿y qué es Dios?
Es que a lo mejor van por ahí los tiros, a lo mejor Dios es esa unión de todo, o es eso que se está creando con nosotros. Ahí yo he leído personas que son pues místicos ahora vivientes, ¿no? Que están en esta década, que somos las manos de Dios, somos los ojos de Dios, somos el olfato de Dios, ¿no? Entonces pudiese ser que todo eso que está conectado esté conformando esa creación del universo, esa creación de la vida. Volviendo a las ECMs, recuerdo que el doctor Sanz explicaba que había personas que era un patrón más en muchos testimonios, que los que habían maltratado el planeta, animales, seres vivos, en esta película que algunos viven de lo que han vivido, de lo que han hecho, sentían un enorme pesar. Eso tendría sentido, ¿no? Porque al final eres mayordomo de este lugar, de esta tierra, te corresponde tratarlo bien. Si todo realmente está interconectado, tendría todo el sentido del mundo que te pese después en otro grado de conciencia el mal que hayas podido hacer a todos los seres vivos. Claro, porque en ese trascender de la conciencia, en el que eres más consciente, te das cuenta de que has hecho cosas que no son. Y en las ECMs se dice que experimentas eso. Es una forma de purgar. Yo creo que es una forma de purgarte las cosas que no has hecho bien. Pero es que no hace falta esperar ese momento una vez más, es que lo puedes hacer en vida. Puedes aprovechar en un momento en el que empieces a sentir eso y purgas, limpias. Estás dándote cuenta de que has hecho algo que no está bien. Yo creo que todos los días todos cometemos errores. Pero es que el que diga que no, yo creo que miente o tiene un ego que es enorme. Es mirarte al espejo y decir, ¿qué he hecho mal? Y cambiarlo porque al día siguiente tengo una nueva oportunidad. Pues esto, en ese mirarte interiormente y decir, reflexionar, ¿qué daño he podido causar? ¿Qué he hecho que no está bien hecho? Si tú lo reflexionas contigo mismo, no hay, a ver, la mayor crítica que te puede llegar es la tuya propia, porque esa es infalible. Cuando te llega de fuera, puedes pensar que el que te está haciendo la crítica te quiere atacar, pero cuando lo miras tú mismo, es que ahí ya no hay escapatoria. Entonces, hazte la crítica, pero sin juzgarte, sin decir, oye, es que mira cómo eres, qué has hecho y mañana... No, hazte la crítica, mira por qué has hecho algo que está mal, intenta corregirlo y siente en tu sentimiento que a esa persona que le has hecho un daño, imagínatela, abrázala y di, lo lamento, lo siento. Es decir, pide perdón, pero de una manera que no tengas que verbalizarlo o ir a encontrarte a esa persona. Yo creo que eso funciona muy bien. Y a su vez, perdónate también a ti mismo. Es decir, cuando tú te das cuenta de las cosas que no has hecho bien, perdónate y di, oye, es que nadie es perfecto. Entonces, te perdonas. Cuando tú te perdonas y abrazas el dolor que has causado a los demás, en esa interconexión que tenemos, esto lo que refleja, o el resultado es que hay luego un mucho mejor entendimiento entre tú y esa otra persona. Esto que estás contando, que es casi un ejercicio de introspección, ¿no? De ahondar en las entrañas de uno mismo, en los pensamientos, se asemeja mucho a la oración, por lo que estás diciendo. Solo que una verbaliza y proyecta hacia lo que sería un Dios, y esto se queda más en lo que es la persona. Claro, ¿Lo ves así? Absolutamente, porque la oración es emitir un pensamiento. Entonces, tú cuando haces oración y pides por los demás, en verdad lo que estás haciendo es intentar que esas personas estén bien a través de tus deseos. Es una forma de comunicar, es una forma de... De hecho, la oración es esto. En el budismo la oración muchas veces es giras un rodillo, ¿no? Y entonces pum, le das fuerte para que eso extienda una energía de tu pensamiento que es el que tú quieres transmitir, ¿no? Entonces, hay muchas formas de rezar, hay muchas formas de orar, pero en el fondo todo es lo mismo, que es ese deseo, ese querer, ese pedir que las cosas sucedan de alguna manera, y ese proyectar esa energía o canalizarla de alguna manera que pueda resultar en el bien de algo, en el bien de una persona o en tu propio
o en tu propio beneficio, ¿no? Cuando tú pides las cosas. Luego lo que pasa es que es mucho más complicado. Lo de la oración es un terreno que es complejo, ¿no? Pero cuando tú estás rezando o cuando tú haces una oración, es lo mismo que estar generando un pensamiento hacia algo o hacia alguien. Hay algo que veo en común en las dos cosas también. En la sociedad, que todo va muy rápido, vamos como pollos sin cabeza, de un lado para otro, sin parar, sin hacer este ejercicio de profundizar. Claro, cuando lo hacemos, lo que siento es que estamos conectando con esa conciencia, estamos como pasando a un plano distinto, ese plano más espiritual. Me pregunto si algo que escribiste también en el libro, que es que tú sentiste que tenías que ir a ver a tu hermano a las 4:30 de la mañana, creo que ponías, y cuando luego llegas, tu hermano está ya en el último momento, pero tú no sabías que era ese día, sino que lo sentiste. Quizás cuando entramos en ese plano no tan racional, no demostrado, pero que sentimos que está ahí, es cuando podemos tener acceso a ese tipo de conexiones que entran fuera de lo explicable, ¿no? Se quedan fuera. ¿Viviste eso así con tu hermano realmente? O sea, ¿hubo algo que te hizo sentir, como hay gemelos, por ejemplo, que sienten una conexión y que no es científico? Así es. De hecho, yo estaba en casa, yo iba a ver a mi hermano por las mañanas o por las tardes. Pero como te he comentado antes, mi padre también estaba mal en ese momento. Entonces, por las noches, mi madre prefería que no fuésemos porque, bueno, las personas mayores que tienen algún tipo de demencias, Alzheimer o lo que sea, son como los niños, ¿no? Cuando les rompes rutina o cuando oyen cosas en la casa que no les cuadra, pues se ponen más nerviosos, ¿no? Entonces, por las noches era el momento en el que mi padre estaba tranquilo y, por tanto, evitábamos ir, ¿no? Íbamos por la mañana o por la tarde. Para que yo estaba en casa y si era muy de madrugada y de repente yo era como el tienes que ir a verlo, a tu hermano, tienes que ir a ver a Mariano, ¿no? Y bueno, me vestí, fui para allá y efectivamente cuando llegué él ya estaba, pues, ya estaba empezando a sufrir, que no tenía por qué sufrir. Yo le decía, mira, tú espiritualmente estás en calma, pues el dolor físico no lo tienes por qué tener. En un hospital a lo mejor esos paliativos te los pueden aplicar mejor, ¿no? Luego lo hemos hablado mucho de la familia. La única persona que era capaz de hacerle entender esto y de ir a un hospital para que sus últimos momentos fuesen sedado, era yo. Por eso, ¿sí? Sí, porque mi hermano se apoyaba mucho en toda la familia y cada uno por una cosa, ¿no? Para todo el tema médico se apoyaba mucho en mí, ¿no? O el convencerle de hacer esas cosas. Entonces yo cuando llegué vi que efectivamente estaba ya bastante mal y entonces le dije, Mariano, es que te puedes ir bien, no tienes por qué sufrir. Y entonces le convencí para que fuésemos en una ambulancia y bueno, pues su marcha fue muchísimo más amortiguada que si yo no hubiese ido a verle. Claro, esto, una vez más, es lo mismo que decíamos de Tesla. Esto me lo atribuyo a mí, a que, oye, pues gracias a que yo fui... No, yo creo que hay esa fuerza, esa inspiración que viene del universo o que viene de Dios, ¿no? En mi caso es Dios, que te habla y que te instrumentaliza para decir, oye, ve porque él se merece irse de esta manera o de esta otra. Todos los días desde entonces, pocos son los días que no veo una señal. Yo ya soy mucho más perceptivo con las señales de la vida. De por qué algo pasa, por qué algo no pasa, por qué de repente te has dado cuenta que... Y esas casualidades que parecen casualidades, para mí ya dejaron de ser casualidades. Con esto y con otras muchas cosas que te van sucediendo. Si tú esto lo interiorizas, te das cuenta que igual que ves por los ojos, igual que piensas con la mente, en ese otro plano, ese tercer plano más trascendental, es ese plano donde eres mucho más intuitivo, porque te estás encontrando con tu esencia y estás traspasando, estás trascendiendo la parte física y la parte mental. Y entonces empiezan a suceder esas señales y esos encuentros que parece que son encuentros con personas, por ejemplo, pasar continuamente. ¡Oh, qué curioso que he encontrado a esta persona! Es que a lo mejor no es tan curioso, es que a lo mejor es que te tenías que conocer por algún motivo, ¿no? O con quién te has casado, o con quién es tu amigo, o con personas que desaparecen y de repente te las encuentras 20 años después y te las has encontrado por un motivo que es muy importante. Es decir, claro que está todo presente ahí. Estás explicando al final la diferencia entre casualidad o causalidad. Sí. Ese sería el tema, ¿no? Ver la realidad con unas gafas distintas. Claro, esto me plantea a mí un dilema, ¿eh? Si lo que ocurre es lo que tenía que ocurrir, significa que estaba todo escrito,
Y si estaba todo escrito, ¿soy realmente libre ante lo que ha de ocurrir o no? ¿Qué piensas? Es que esa pregunta es tremendamente complicada de contestar. Yo tengo mi teoría, pero es mi teoría. Mira, yo pienso que el ser humano es muy complejo. Entonces tenemos los distintos niveles de realidad que hemos comentado antes. El nivel físico está clarísimo. El nivel mental, bueno, hay personas que lo investigamos más o lo investigamos menos. Hay personas que ni se asoman, pero existe y lo conocemos. Cuanto más conozcas ese nivel mental, mejor, porque te va a ir mejor en la vida, ¿no? Y luego está el tercer nivel, que es el trascendental, ¿no? Yo llamo el trascendental el de la realidad absoluta, o puede ser la supraconsciencia, puede ser el alma, vamos a llamarlo como lo queramos llamar, pero es un tercer nivel que existe, ¿no? Entonces yo creo que las cosas no suceden a todos desde ese tercer nivel y luego va bajando. Y ahí es donde tú eres libre, porque tú en tu libertad, oye, yo he venido aquí a hacer esta entrevista porque libremente he querido venir, ¿no? Pero a lo mejor en ese otro nivel de realidad que seguimos siendo nosotros mismos, es donde se ve si esto es bueno para ti o para mí y si tenía que suceder, ¿no? Es decir, que las cosas no son tan evidentes como que si lo reducimos a la materia, esto sucede porque se han encontrado dos personas, porque físicamente... No, es que a lo mejor a través de ese pensamiento, a través de esa... Es que lo desconocemos tanto, Carlos, todavía. Nos queda todavía tanto por avanzar que pensaremos dentro de 1 millón de años. Habremos descubierto a lo mejor esa otra realidad. Entonces, yo, en lo que a mí me ha pasado en la vida, y hablo en la experiencia, y yo invito a que todos los que nos estén viendo esta entrevista se hagan esa reflexión. Si yo miro de ahora hacia atrás, pero con esa pureza, con ese decir, yo soy importante, soy una persona... todos somos importantes, todos somos irrepetibles, todos somos únicos, no hay dos personas iguales, somos absolutamente imprescindibles, ¿no? en nuestra comunicación con los demás. Si yo miro con retrospectiva mi vida ha sido perfecta. Con todo lo que ha sucedido, con todo el dolor que he tenido, o sea, esas situaciones de dolor, yo diría, han sido perfectas. Aplaudo la vida que he tenido, aunque no me hayan gustado muchos momentos de mi vida, porque esos momentos que no me han gustado me han ayudado a crecer, me han hecho ser mucho más lo que soy hoy, y soy mucho más persona, pero no solamente he alimentado el quién es la personalidad, sino el qué soy realmente. No me pregunto el quién soy, sino qué soy, qué es esa esencia mía que ha hecho que a lo largo de los años me hayan ido sucediendo cosas y que yo haya pues canalizado a través de este libro, ¿no? que escribes un poco tus experiencias o cómo ves la vida. Entonces, cuando tú dices a la gente que la vida es perfecta, claro, es muy difícil de decir, porque hay alguien que ha perdido a un hijo, alguien que tiene una enfermedad terminal, ¿dónde está aquí la perfección? Yo no lo sé explicar, yo no tengo esas respuestas, pero sí que creo que tú no puedes juzgar la vida por un solo fotograma. Es como una película. Si tú una película y coges un fotograma, lo paras y dices, ¿de qué va la película? Es que hasta que no vivas la vida completa, no te lo puedes plantear, ¿no? Entonces, a medida que vas avanzando en la vida, plantéate si lo que ha sucedido es lo que tenía que suceder. Y si lo ves desde ese punto de vista de no juzgar, sino simplemente el ver a dónde te ha llevado, yo creo que en la mayoría de los casos nos vamos a dar cuenta de que nuestra vida ha sido perfecta en ese sentido. ¿No crees que está muy condicionado por el estado anímico que tenemos? Si yo acabo de tener una pérdida y hago el ejercicio de mirar hacia atrás, es muy fácil que la vida me resulte excesivamente dura, cruda, incluso pesada de llevar. Si la pérdida, en lugar de ser una persona pues al final de la vida, que es lo que toca, es en un pequeño, en una edad temprana, sería muy razonable que en mi vida me parezca una auténtica penuria. Claro, por eso hay que hacerlo cuando ha pasado el tiempo de esos acontecimientos. Tú, si juzgas un acontecimiento en el momento, te vas a equivocar. Si lo juzgas, me refiero a lo que ha sucedido, ¿no? Con el paso del tiempo es cuando vas a poder hacer la reflexión, ¿no? Pues un divorcio o una ruptura de pareja o una enfermedad, pero que luego superaste, un accidente. Bueno, estamos hablando de lo negativo, pero también de todo lo positivo, ¿no? Lo tienes que hacer
en un momento en el que eso ya haya pasado ya muy atrás, muy atrás, ¿no? En los cursos de duelo se trabaja mucho esto, ¿no? El pensar eso que sucedió, luego a dónde te llevó. Porque si tú eres capaz de gestionar las cosas, claro, el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es querer tener lo que no puedes tener, ¿no? Entonces, si tú te olvidas de ese sufrimiento, si te centras en el dolor y lo tratas de resolver, luego vas a ver, o con la perspectiva de la vida, vas a ver que lo que sucedió, pues sucedió por algo, o a veces no alcanzamos a entender por qué sucedió. Pero entonces es cuando ya confías, o confías en Dios, confías en la vida, en el universo, en como cada uno lo queramos llamar, ¿no? Entonces, lo tienes que hacer desde ese momento. Y luego también hay una cosa que es muy importante, y es, hablamos mucho de vivir, por ejemplo, el presente, el aquí y el ahora, ¿no? El carpe diem famoso. Es que para vivir el presente, en este presente, es desde donde tú puedes realmente ver esa perspectiva de la vida. Solo desde ese presente. Pero para llegar a ese presente te tienes que quitar la mochila que tienes detrás. Y entonces tienes que haber empezado a agradecer a la vida las cosas, a la vida y a las personas. No agradecemos. A perdonar. Cuando agradeces, cuando perdonas, entonces empiezas a aceptar. Y es en esa aceptación cuando te das cuenta que lo que sucede es perfecto tal y como es. Y cuando te das cuenta de eso y aceptas la vida que te ha tocado vivir y le sacas el máximo partido que le puedes sacar, porque es la vida que es y no la vida que quieres tener, que eso es sufrimiento, cuando ya lo aceptas, entonces te empiezas a volver más compasivo, más empático, y todo eso te genera una felicidad que es brutal. Entonces, cuando estás en ese sentimiento, cuando estás en ese entender que en la vida has llegado hasta un momento en el que comprendes esas cosas, te sientes mucho más lleno, te sientes mucho más feliz y eres capaz de ver tu vida, lo que ha pasado, sin el dolor, sin juzgar, sin machacar a las personas que te han hecho daño, sin machacarte a ti mismo porque tú has hecho daño a otras personas. Es una pureza que es tremendamente potente. Lo que pasa es que es muy difícil vivir ese momento presente, ese aquí y ahora en esa perspectiva, porque hay que trabajar cosas que son muy difíciles, ¿no? Como hemos hablado del perdón o la gratitud. Dices una palabra muchas veces que es perspectiva. Es la nueva perspectiva que te da esa nueva visión. Y que en el tiempo que nosotros concebimos como algo lineal, debe ocurrir más tarde para poder tenerla. Muchas veces me he imaginado la vida como ver un puzzle desde abajo. Un puzzle se tiene que mirar desde arriba para que tenga sentido. Cuando lo ves desde abajo, tú estás viviendo y de golpe en tu vida cae una pieza con una forma extraña en un lugar donde no esperas, pero conecta con cosas. De golpe cae otra que tampoco te esperabas. El puzzle sigue sin tener sentido, pero de golpe pasa un tiempo, no te das cuenta y tienes una nueva perspectiva donde ves el puzzle desde arriba y puedes observar que aquella pieza que era extraña, que parecía no encajar, tenía el encaje perfecto en el lugar y conectaba todas las demás piezas. Para mí es eso, la vida es como un puzzle que tienes que ver desde la perspectiva correcta para que tenga sentido. Es muy buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Y de hecho, parece como que el puzzle se completa cuando mueres, ¿no? Ya ha pasado la vida y ya se ha completado y que el puzzle se continúa construyendo. Interesante, se va ampliando. Sí, sí, y además es eterno. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de eternidad, nos da como miedo, ¿no? Nos da respeto. Uy, eterno, que es... Qué aburrido. Qué horror, ¿no? La eternidad. Claro. Sí. Es que la eternidad no existe en un concepto de cuando no hay tiempo. Es decir... Es que, claro, es el no tiempo. Es que antes del Big Bang no había espacio y no había tiempo, pero había algo. Ajá. Entonces, cuando tú estás en ese modo, y hemos hablado antes de que lo puedes tener en un estado meditativo profundo en el que tú te estás sintiendo que... O también puede ser cuando tú tienes un accidente, los segundos se convierten en horas. Es decir, tienes una capacidad de reacción enorme, ¿no? El tiempo se ralentiza, ¿no? Y luego, bueno, cuando se empezó a teorizar todo esto, ¿no? A través de la física, con todas las teorías de Einstein, de la relatividad, espacio y tiempo y demás, es donde se ve que el tiempo es un concepto que nos hemos inventado para saber que esta entrevista dura el tiempo que dura, ¿no? Y que yo luego tengo que ir a hacer unas cosas o tú otras. Pero cuando rompes eso, el concepto de eternidad, entonces ya no preocupa, porque lo que realmente pasa es que ya no hay tiempo. Entonces ya no hay esa linealidad que has comentado de
de la vida, ¿no? Cuando se habla de ese momento en las experiencias cercanas a la muerte, de que la vida pasa como una película, ¿no? Y te das cuenta de las cosas que han ido sucediendo, realmente lo que estás haciendo yo creo que es abandonar el horizonte temporal, es olvidarte de que el tiempo existe, porque ya no lo necesitas en lo más mínimo. Desde ese entender que ya no necesitas ese tiempo es desde donde te puedes ser capaz de comprender mucho mejor qué es lo que ha sucedido, qué es lo que has hecho en tu vida y por qué las cosas que han pasado han pasado. Cuando estás en mitad de la fiesta, eres incapaz de darte cuenta de que realmente algo... Claro, tú dile a una persona que le ha dejado la persona a la que más quiere porque se ha ido con otra, que no, esto es lo mejor que te podía pasar, esto es... No lo puedes hacer, eso no entiendes nada. Claro. Pero es que luego resulta que cuando pasa el tiempo, gracias a que me dejó mi marido, o gracias a que dejé a mi mujer, o gracias a que me dejó mi mujer, conocí a tal otra persona que resulta que es tal, y nos hemos ido aportando. Si tú lo ves desde esa perspectiva, ya verás como si haces el ejercicio de retrospectiva, casi siempre te sale positivo. Has dicho varias veces también que haces meditación. Sí. ¿Cómo se hace la meditación? Yo no sé nada de esto. Solo sé que el otro día en la piscina me relajé porque lo necesitaba y digo, hostia, me noto de cortisol que voy hoy. Hoy tengo para dar y repartir. Y entonces me puse unos tapones, me aislé y empecé a escuchar mejor mi respiración. Me empecé a relajar un montón. Y de golpe fue como si el tiempo, no te voy a decir que se parara, pero se dilatara, ¿sabes? Y dije, uy, cuidado. Salí con un estado bastante más saludable, porque simplemente había parado, ¿eh? Paré las máquinas. Sí, sí. Entonces, no sé, por darme así alguna pauta... Mira, yo soy una persona muy inquieta. Tengo un cerebro que no para de imaginar y de crear y de... Es una forma de ser, ya está, ¿no? Me pasa está continuamente, allí. Por eso necesito a veces parar. Entonces, bueno, la psicología es perfecta, la psiquiatría es perfecta, y son herramientas que tenemos que utilizar, ¿no? Cuando nos vemos un cerebro que es rumiante, un TOC, un trastorno obsesivo. Pero a mí lo que me ha cambiado la vida, Carlos, es desde hace 8 o 9 años que medito. Entonces, voy a intentar ser breve, pero esto es muy importante, porque yo cuando empecé a hablar, a pensar en la meditación es, joder, tengo que dejar la mente en blanco. Yo soy incapaz, claro, imagínate con todo eso. En verdad no, meditar es súper sencillo. Lo que tienes que hacer es tener una postura cómoda, pero no una postura que te invite a dormirte. O sea, meditar tumbado es muy difícil porque te vas a dormir, ¿no? Porque vas a relajarte. Entonces tú te pones una postura que puede ser la postura del loto, que es muy difícil de hacer, pero si la consigues hacer fenomenal, o la postura de sentarte con la espalda erguida. Eso sí que es importante, ¿no? Que tengas la espalda erguida. ¿Y para qué? Para que puedas respirar bien. Entonces, cuando tienes la espalda erguida, respiras, que es una de las cosas que siempre hacemos mal, respiramos mal. No sé si te das cuenta. Sí. Escucha a mucha gente que explica que se puede mejorar la forma de respirar. Respiramos miles de veces al día y lo hacemos mal, porque coges pocas bocanadas de aire. Sí. Oye, como unas 20.000 veces o algo así. 20.000 veces al día. Sí. Wow. Y lo hacemos mal, ¿no? Entonces, aquí es cuando lo empiezas a hacer bien y dices, venga, voy a respirar profundo, tomo aire, entra, lo mantengo un tiempo, lo expulso, no tengo prisa. Entonces, cuando empiezas a hacer eso, que ese es el primer paso, te empiezas a dar cuenta de lo que pasa por tu cerebro y empiezas a ser observador de tus pensamientos. Y lo que tienes que hacer en ese momento es dejarlos marchar. O sea, no intentar dejar la mente en blanco, sino deja marchar tus pensamientos, porque allí, en ese momento, tú eres observador de ti mismo y te vas a dar cuenta de lo que pasa por tu cabeza. Y muchísimas veces lo que pasa por tu cabeza no es lo que crees que es lo que más te preocupa. Entonces, a mí me sirvió muchísimo porque primero aprendí a respirar. Segundo, empecé a ver lo que pasaba por mi cabeza. Tercero, a medida que vas practicando, y esto pueden ser 5 minutos al principio, luego lo vas extendiendo. Yo, por ejemplo, soy incapaz de estar más de 20-25 minutos porque soy muy inquieto, soy muy... Yo tengo compañeros, amigos que están 2 horas y digo, yo sería incapaz. Ya estoy 2 horas y digo, ¿dónde tengo que ir? Se te va la vida, ¿no? Entonces, no te marques márcate el tiempo personal que tú mismo creas que puedes llevar, ¿no? Y en ese tiempo, observa tus pensamientos. Porque a medida que vayas haciéndolo, y según vayan pasando los días, te vas a dar cuenta de que los pensamientos van viniendo menos.
te vas a dar cuenta de que estás mucho más en paz. Y es en ese momento de meditación, es en esa primera fase en la que puedes empezar a bajar a la segunda, que es preguntarme qué soy, lo que hablábamos antes, qué en esencia soy. Y te miras en profundidad. Y entonces empiezas a hacer un viaje interior, un viaje hacia ti mismo. Y en ese viaje interior empiezas a encontrar tu ser más profundo, lo que tú eres en esencia realmente. Uh-huh. En ese ser más profundo es donde tú empiezas a ver que esos pensamientos que pasan realmente no son necesarios y empiezan a pasar menos. Empiezas a conocer mucho más tus cualidades, empiezas a conocerte más a ti mismo. Entonces, fíjate, una cosa que parece que es para relajar, que es la meditación, cualquier persona que preguntas ¿para qué meditas o para qué es la meditación? Es para relajarte. Uh-huh. Para mí ese es el primer paso, pero el segundo y el más importante es para conocerme a mí mismo, para saber qué soy. Y claro, entonces en ese momento en el que estás tú contigo mismo es cuando empieza el tiempo a desaparecer, es cuando empieza a no importar dónde estoy, sino que lo que importa es conocerme y salir después del estado de meditación siendo un poco mejor de lo que fui antes de empezar a meditar. Con lo cual, la meditación te va a ayudar a calmar el cerebro. Vas a ir menos al psicólogo y vas a ir menos al psiquiatra. Te va a ayudar a enfermar menos, porque muchas de las enfermedades nos las generamos. Nos las generamos desde dentro, por bloqueos que tenemos o por cosas que nos pasan. Y cuando haces ese viaje interior vas a encontrar bloqueos, vas a encontrar cosas que tienes que subsanar, vas a encontrar cosas que no haces bien, vas a ver las que sí que haces bien y las vas a potenciar. Es decir, es un momento de soledad contigo mismo, que es la mejor soledad que puedes tener. Y a partir de ahí luego vas a seguir construyendo. Y así lo definiría la meditación. Si al final con la meditación llegas a temas que tienen que ver con la persona, con cómo eres, con la identidad, cosas a mejorar o cosas que haces bien, ¿no es en realidad una manera de concentrar el pensamiento en algo que tiene que ver con uno? O sea, ¿consiste en dejar pasar pensamientos como quien ve pasar coches en una autovía rápido, pero quedarte con uno y profundizar en ese, o intentar realmente no pensar en nada? No, cuando estás en meditación, cuando estás meditando, lo mejor es más que no pensar en nada, porque te van a venir los pensamientos. Por eso lo que hablábamos antes de quién genera los pensamientos, yo estoy convencido que los pensamientos vienen, porque en ese momento te das cuenta, y lo has descrito muy bien, que es como una carretera, ¿no? Uh-huh. Que los pensamientos van y vienen. Es importante en ese momento no engancharte a un pensamiento. ¿Por qué? Porque si te enganchas al pensamiento, vas a estar pensando todo el rato sobre eso y vas a intentar resolver algo. El estado de meditación no es para resolver nada. Es para conocerte o para ver lo que sucede. Y después ya resolverás, porque en ese momento, en tu subconsciente, que también eso da para mucho debate, en tu subconsciente van a aflorar las cosas que tú necesitas para que tu vida sea fantástica, para que tu vida sea grandiosa, pero grandiosa no desde el ego personal, del éxito económico o social, sino grandiosa desde el punto de vista de persona, desde el punto de vista de que yo soy alguien que pueda ayudar a los demás, que los demás me pueden ayudar a mí, que esto es una colaboración mutua. Y empiezas también a percibir ese concepto que hablamos antes de la no dualidad, de que todos somos uno. Desde ahí lo comprendes mucho mejor, ¿no? Y es más, fíjate, yo creo que si todos somos 8.000 millones de personas ahora en el planeta, si todos hiciésemos este tipo de cosas, el mundo sería muchísimo mejor, indudablemente. Y hay experimentos que se han hecho de poner personas que meditando. Hubo uno que se hizo hace unos 20 años en Chicago, que invitaron creo que eran unas 3.000 personas a meditar. Y bueno, pues vieron que el barrio era menos peligroso, que habían bajado los robos, que había bajado la delincuencia en el tiempo en el que estaban meditando, ¿no? Porque hablábamos antes de que tú emites unas ciertas ondas, de que somos también energía y que eso llega, ¿no? Entonces, la meditación, más que para engancharte a un pensamiento y tratar de resolver algo, es para dejar fluir, para dejar que las cosas vayan y para crecer en la vida. Personalmente, ¿cuáles son los valores que tú has encontrado, ya no solo con la meditación, sino al escribir el libro, al vivir lo que viviste con tu hermano, como informático de código binario?
donde todo es categórico, ¿no? Ceros y unos. Corrígeme si me Ceros y equivoco. unos. Ceros Sí. y unos. Has abierto la mente a todo esto y ¿con qué te quedas de todo? Pues de valores, lo principal es que yo no me había dado cuenta del impacto tan grande que tengo en los demás. Que cualquier mínima cosa que hagas impacta enormemente en el resto. Que no es lo mismo hablar a una persona que es muy segura de sí misma que a una persona que es muy insegura de sí misma. Entonces, ya asumes una gran responsabilidad. Yo eso no lo sabía. Yo pensaba que todos éramos un poco iguales. Es más, piensas que todos son como tú, ¿no? Pues no, cada uno es distinto e irrepetible. Es el milagro de la vida. Somos únicos. Entonces, el valor de la vida de tratar con respeto, de la empatía, del amor, del ayudar, eso es lo más importante que tenemos, muchísimo más importante que cualquier otra cosa. Y eso, cuando lo vives así, tu vida cambia, pero cambia radicalmente. Es decir, esos valores de apoyo, de ayudar, de respetar, de ver a las personas como almas que han venido a este mundo, ¿no? Cuando dicen, es que somos almas que nos hemos encarnado para experimentar esto. Lo puedes creer o lo puedes no creer. Pero cuando lo piensas así, tratas a la gente con muchísimo más respeto. Porque una persona que da mucha guerra, dices, es que está en su periodo de evolución. Y entonces lo entiendes mejor, ¿no? Y ahí nos comprendemos mejor, tenemos más respetos y entonces tú ya no quieres que a alguien le vaya mal en aras de que a ti te vaya bien, sino que lo que quieres es que a los dos nos vaya bien, ¿no? Entonces empiezas a colaborar más. Y esto se puede llevar al mundo corporativo, ¿eh? O sea, esto es al mundo personal, pero en el mundo de las empresas, esto si lo aplicásemos, eso de que decimos de trabajar en equipo y los valores de las compañías, es, oye, date cuenta de que todos somos importantes, de que Claro. todos construimos, ¿no? Además, tú estás en el mundo de la banca, ¿no? Sí. Que ojo con ese mundillo, ¿no? Sí, sí, sí. El mundo corporativo Sí, sí. complicado donde los egos se engrandecen, ¿no? Entonces, si tu valor es, oye, yo lo que quiero en la vida es tener cada vez menos ego, ser cada vez más espíritu, tener cada vez menos ambiciones y ser cada vez más amor, eso lo aplicas en tu día a día. Esto no quiere decir que te encierres en un monasterio y fenomenal el que lo puede hacer y al que le ha tocado en la vida hacerlo porque es por su propósito. Pero es que en tu día a día, en cualquier día a día, se pueden aplicar estas cosas. Y por cierto, no solamente ayudas e impacta en los demás, sino que te impacta a ti mismo. O sea, tu grado de felicidad y de entendimiento de las cosas. Yo he hablado aquí, parece como que lo hablo muy frío, ¿no? La muerte de mi hermano fue tremendamente dolorosa. Yo sigo acordándome, ahora hace 3 años, y lloro mucho por lo que sucedió. Pero por otro lado, cuando ves la vida de esa perspectiva, te da una energía, te da un chute de energía y te da un wow, qué suerte que yo he podido tener esta vivencia, ¿no? Y como la muerte de mi hermano que hemos hablado, otras muchas cosas que me han pasado en la vida. De hecho, el libro surgió de un compendio de cosas que a mí me suceden una detrás de otra a lo largo de 5 años, que yo digo, ya no puedo más. Y la gente me veía sonriendo y decía, joder, qué alegre vas por la vida, porque tienes esa forma de ver la vida. No sé si lo he dicho, pero el título de tu libro es ¿Y si mañana no estoy? Qué interesante que podamos hacer esta pregunta, ¿no? O sea, ¿y si mañana no estoy? ¿Cómo he vivido mi vida? ¿No? La vida, la muerte llega a veces de forma dramática y sin avisar, muchas veces. Y es un shock para los que lo ven y para la persona, pues igual será un shock cuando lo vea al otro lado, si es que sigue algo después, ¿no? Pero merece la pena realmente vivir cada minuto como si fuera el último. Y que no sea una frase vacía esta, ¿no? O sea, hacer el ejercicio, pararse, ¿sabes? Yo quería que en el programa tu paso sirviera un poco para eso, para que la gente que nos ve, que está habituada a que intentamos darle un podcast de valor, haga este ejercicio de pararse y pensar, ostras, a ver, la vida que llevo es la que tendría que estar viviendo, es la vida que deseo vivir. ¿Vivo conforme al propósito que siento que define realmente lo que debo hacer o no? ¿O estoy mirando hacia otro lado y dejando mi propósito o lo que debería ser mi propósito, eso que llaman el ikigai en otras culturas, y estoy siendo la persona que no debería ser? Parece un ejercicio muy útil.
Gracias por todo. Veo ahí una cosita en la esquina. Pues mira, son dos cosas, pero la caja también tiene un mensaje, ¿no? Vale. La caja es una luna con varias estrellas. Gírala un poco así si quieres y la verán en la cámara. Vale. Que es una reflexión de que todo lo que somos, de todo lo que estamos compuestos, es de polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Entonces, esta mesa y nuestro cuerpo, nosotros, todo viene de una estrella. Y luego aquí hay dos cosas. Que es, uno es esto que podría parecer una piedra, ¿Vale? pero que no es una piedra. Si te fijas bien, ¿Es un fósil? Ves que es una concha, es un fósil. Qué chulo. Ese fósil, tú lo has mencionado ahora al final de la entrevista, ¿no? Y si mañana no estoy, ¿qué habré hecho en la vida? Hice lo que tenía que hacer. Esto representa qué huella dejo en la vida. Porque todos dejamos una huella. Y la idea es que si tú te reflexionas, mañana no estoy, quiero que mi huella sea bonita, quiero que me recuerden, pues como ese fósil que está ahí, que dice, oye, que yo no soy una piedra, que soy una concha. Me estás contestando a la última pregunta. Es la primera vez que alguien me contesta a la última pregunta que hago en el podcast sin que se la haga. Te iba a preguntar cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés. Pero quieres ser un fósil. Yo quiero ser un fósil bonito, una huella en la que, pues, sobre todo mis hijos puedan seguir construyendo y puedan tener una referencia, como hablábamos antes, de valores, ¿no? Y ese es un primero. Y este es otro. Uy, esto es... Que es muy pequeño. Muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. ¿Es una semilla o algo así? Eso es una semilla. Es una semilla, no. Mira, voy a hacer así, pero no lo vais a ver. Vamos a hacer la reflexión. Vamos a suponer que no existe las semillas. Y alguien de repente inventa una cosa que es una bolita pequeñita, que la metes en la tierra y con un poco de agua sale una planta y puedes comer. Sería revolucionario, sería un invento espectacular. No, esto ya está inventado. No sabemos quién lo inventó ni cómo se inventó, ¿no? Hablamos antes de Dios. Pero la realidad es que sabemos, Carlos, que hay multitud de semillas que una cosa tan pequeña da vida. ¿Y qué hace que esa semilla sea un árbol, o sea una planta, o sea una hortaliza, o sea lo que sea, ¿no? Y por otro lado, qué fácil es vivir en la vida. Te ha dado tanto la naturaleza, te ha dado todo tanto, que nos lo hemos complicado. Hemos complicado el mundo muchísimo, cuando en realidad va de el amor, la semilla, la pura vida y la pura naturaleza y la conexión de la que todos antes estábamos hablando que formamos parte. Así que me gustaría que tuvieses ese recuerdo en tu estantería. Muchísimas gracias. Me gusta mucho, me parece muy bonito lo que significa y bonita la caja, se va a ir allí y no quiero añadir nada más. Que se queden con lo último que has dicho. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Ha estado muy bien. Me alegro mucho.